Sí, bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo también yo, Rafael Mercado, desde el canal de Matergia. Un gusto saludarte, León. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Muy buenos, bueno, depende de dónde nos ven, en qué horario, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Rubén? Cuando hablamos del virreinato del Perú, a menudo nos quedamos con la historia oficial. Pero ¿qué pasa con aquellas historias que rozan lo inexplicable y que quedaron registradas bajo juramento en antiguos folios? Hoy tenemos el honor de conversar con Rubén Encián, un destacado director y guionista peruano que se ha sumergido en los archivos más antiguos de Arequipa para dar vida a Sor Ana de los Ángeles, una película que no solo retrata la vida de esta mística mujer, sino que nos abre una ventana a las leyendas, los milagros y los fenómenos paranormales, documentados hace más de 3 siglos. Rubén, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, por la invitación. Yo muy contento aquí de compartir pues mis experiencias desde el punto de vista cinematográfico y de las experiencias de acercarme, como ustedes han mencionado, a las fuentes fidedignas, a las fuentes de primera mano, que son pues los procesos de beatificación y canonización, documentos antiguos, importantes, que son custodiados recelosamente por cada congregación, y en este caso de las madres dominicas de vida contemplativa de Santa Catalina de Siena de Arequipa, que guardan celosamente el proceso de beatificación de una de sus hijas más ilustres, no solamente el monasterio, sino de Arequipa, que es la beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, que si Dios quiere muy pronto estará a los altares y será la sexta santa peruana, pero teniendo la característica que sería la primera santa peruana de vida contemplativa, o más conocida como vida de clausura. Oh. Wow, Rubén. No, y antes de eso, ¿no? O sea, también pedirte que nos hagas yo sé que no va a alcanzar el tiempo que tenemos para conversar todo lo que quisiéramos conversar contigo, pactaremos una segunda parte seguro, pero sí, aunque sea un poco de refilón, algunos otros santos que has investigado, sobre todo el siglo XV, XVI, ¿no? Este Perú virreinal, porque tienes muchas investigaciones y también TV Perú ha anunciado, ayer lo vi, por Semana Santa, 3 documentales que curiosamente, revisando tu catálogo y tu página, tú los estás produciendo también, entonces tenemos muchísimo para comentar. Bueno, yo comencé cuando regresé de España en el 2011, fue un tema de, yo le diría, providencia, porque yo iba a comenzar a hacer las tradiciones de Ricardo Palma, un proyecto muy bonito de llevar toda la tradición de Palma a la televisión en formatos de media hora, ¿no? Con un niño que viaja al pasado y se encuentra con Palma, y a la hora de regresar a casa, pues Palma le va contando las tradiciones, ¿no? Porque tiene todas unas incógnitas que resolver para regresar al presente. Bueno, lamentablemente un canal comercial no lo vio, hicimos todo un programa, me acuerdo que hicimos Don Dimas de la Tijereta, y en esa oportunidad tuvimos la gracia y la bendición de poder entrar al convento de San Agustín, que está en Jerónica, al lado del Teatro Municipal. Un convento increíble. En paz descanse el padre Flores Agustino Osa, Orden San Agustín, que nos autorizó. Como te comenté, el proyecto no siguió adelante, pero sí el padre me motivó a hacer las tradiciones de Ricardo Palma, pero de los santos peruanos. Y Palma ha escrito sobre 3 santos: sobre Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo. Santa Rosa de Lima, en su tradición, los mosquitos de Santa Rosa; San Martín de Porres, en su tradición, los ratones de Fray Martín; y Santo Toribio de Mogrovejo, en su tradición, las querellas de Santo Toribio. Y pues así comenzó todo, con las tradiciones de Palma. Gustó ese formato, salió en América Televisión por 2 años seguidos en Semana Santa, y el canal americano EWTN, que es un canal religioso, pero ya de estándares mayores, un canal que llega a todo el mundo,
me dijo: Rubén, queremos hacer algo diferente de Santa Rosa, algo diferente de San Martín, no lo típico, porque Santa Rosa es mucho más allá que la monjita de la corona de espinas, de la corona de rosas con espinas, o del Pozo de los Deseos, o de San Martín del Perro Pericote y de Santo Toribio, que es un gran conocido hasta el día de hoy para mucha gente. Y yo ya tuve acceso, gracias a la señorita Laura Gutiérrez y don Melesio Tineo. Doña Laura fue exdirectora del Archivo Arzobispal de Lima, y don Melesio sé que sigue ahí trabajando, y custodia otros archivos como el de los dominicos, de la provincia de San Juan Bautista del Perú en Lima, el convento de Santo Domingo, y de la diócesis de Huacho. Ellos me permitieron entrar a los archivos. Archivo del siglo XVI, donde investigamos no solamente a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, tuvimos acceso al Archivo Arzobispal de San Juan Macías, de San Francisco Solano, y de otros santos que están en el tintero, porque no solamente son los 5 virreinales, yo he investigado muchísimos más, y muchos de esta época. Justo los 2 documentales que tú mencionabas que va a pasar en esta semana, solamente son 2. En Semana Santa, el Jueves Santo, a las 9 de la noche, va a pasar la vida de la Teresa Venerable Madre de la Cruz, Teresa de la Cruz, ¿no? Fundadora de las Canonesas, hija del presidente Cándamo, que estuvo en un breve gobierno como presidente del Perú. Y el día viernes, sobre el fundador de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, Monseñor Federico Kaiser. Ambos muy contemporáneos, ¿no? Bueno, Madre Teresa un poquito más antigua porque ha cumplido 150 años de su nacimiento en el 2025, y Monseñor Kaiser, que nos dejó en el año 1993. Bueno, estos documentales actuales los van a ver. Cabe decir que también tienen sus procesos, sus archivos, y toda esa fuente nosotros tenemos el permiso y el asesoramiento de las religiosas para poder hacer los guiones y no irnos por los márgenes, que a veces la gente, pues, para tener un poco de rating, un poco de sensacionalismo, pues un poquito infla las historias, pero no es nuestro caso. Todo lo que hemos nosotros realizado es basado en los procesos, y todo lo que puedo contar es lo que he visto y lo que he presenciado, ¿no? En este largo camino que llevo ya más del 2012, pues 13 años, ¿no? 13, 14 años dedicado a los santos, y en la carrera pues más de 25 años, ¿no? Claro, recordada tu serie que estaba en este canal religioso de Santa Rosa, ¿no? Con esta actriz que es también fue muy requerida, ¿no? En esos tiempos, porque salía de esta novela de Graffiti, de la Pre, no sé, de varias de estas, ¿no? Sí, Milagros López Arias. Ah, sí, Milagros López, sí, que hace un papel excelente. No vi toda la serie, pero vi algunos capítulos. No, muy interesante. Fueron 5 ¿no? capítulos de 50 minutos, y todos basados en su proceso de beatificación y canonización. Tuvimos que aprender paleografía. La paleografía es la ciencia que estudia el castellano antiguo del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Para poder transcribirlo a un castellano actual y poder hacer los guiones con el castellano de la época también, y un poquito, pues un mix, ¿no? Porque también, pues, si no, sería, como decimos, un plomazo para la gente, porque igualmente queremos que la gente joven conozca la vida de los santos, ¿no? De los santos peruanos. Entonces, ese sí, pues, fue el éxito de la productora, en ese entonces Azul Corporación, ahora somos Encián Realizaciones. Miniseries que han sido doblados al inglés, visto en 27 países, hemos recibido premios en Nueva York. Con Milagro tuve la oportunidad de ganar en la 50 edición de los premios ACE en Nueva York, mejor dirección, mejor actriz, sí. Y lamentablemente no se ha visto en Perú comercialmente todavía, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que hay, que dicen, pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? No, sí, y ojalá llegue a Netflix, ¿no? Porque seguramente, ¿no? Esperemos que sí, igual San Martín. Pero ya para centrarnos ahora sí un poquito, de repente podríamos tocar en esta primera parte de esta entrevista que te hacemos los más representativos, ¿no? Que sería Santa Rosa, San Martín y Sorana de Los Ángeles, que me involucra porque yo soy de Arequipa, ¿no? Y esa sí tuve oportunidad de ver la película y tocar los restos de Sorana, porque llevaron al estreno, llevaron el osario, ¿no? Las reliquias, ¿no? Las reliquias,
Y aparte que yo también he investigado, bueno, muy superficialmente, ¿no? Como tú, pero sí, o sea, fue una curiosidad de mi parte de ver la película y me gustó muchísimo. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero para llegar a ese punto, entonces, digamos que de este Perú virreinal que hay una constelación de beatos, de santos, está el Padre Urraca, tantos otros más, pero destaca Santa Rosa de Lima, de repente con ella empezamos un poquito. ¿Qué de cierto hay sobre ella que así fehacientemente tú puedes decir es santa por estas tres, cuatro, cinco cosas? O sea, ¿por qué ella sí fue algo sobrenatural, algo que no se puede presentar? ¿Por qué es santa, no? ¿Qué ha hecho según tu gran investigación? Bueno, para ser santa hay que hacer todo un proceso, ¿no? Que realiza el Vaticano, ¿no? Que es primero ser sierva, pasar a venerable, pasar a santa, disculpa, a venerable, beata y santa. En la época de Santa Rosa pedían 3 milagros para que sea beata y 3 milagros para que sea santa. Milagros, como tú mismo lo has dicho, inexplicables, de curación, ojo, de curación, y que son estudiados muy rigurosos, ¿no? Obviamente por la ciencia de esa época, ¿no? Entonces Santa Rosa hizo milagros que la llevaron a los altares que sucedieron en Italia, 12 milagros, ¿no? De curaciones, generalmente, de apariciones, de que si alguien está a punto de fallecer, le ponen la reliquia, y eso ustedes lo van a ver ahora también en los documentales de esta Semana Santa. Oh. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le llevó ella a los altares. Además de tener una vida, pues, yo creo que los santos son hijos especiales de Dios, ¿no? Personas que tienen un don sobrenatural. Mira, yo te explico, y yo me imagino que mucho de tu público lo sabrá. ¿Qué pasa a nosotros cuando hablamos con nosotros mismos, no? O tienes la oportunidad de orar o de rezar, o bueno, o cuestionarte. Llegas a pasar una línea de lo que tienes en el mundo, la bulla del mundo, ¿no? Lo comercial, lo banal. Pero cuando tú llegas a decir, ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué tengo esta vida? ¿Por qué he cometido este error? O tengo este talento y capaz no lo quiero demostrar. Cuando uno se mete en sí a pensar un ratito, o en las noches antes de dormir, todos pensamos lo que hemos hecho en el día, lo que vamos a hacer mañana. Ese momento de interioridad de cada uno, ese momento es muy importante, porque estás contigo mismo y no hay nadie. Yo creo que los santos se metieron tanto en su fe, en la oración, y obviamente el que no tiene fe, no hay milagros. Los milagros son los hijos de la fe. Entonces, si tú tienes fe, traspasas fronteras, traspasas esas líneas. Y ellos siguieron el ejemplo del Señor en una época que era una Lima virreinal, una Lima de iluminados, como tú lo has dicho, una Lima donde eran 26.000 habitantes en la época del virreinato, siglo XVI, y que la mayoría de la población eran religiosos, donde se vivía una religiosidad muy fuerte, un sincretismo, ¿no? Por todo el tema de la conquista. Entonces, ellos vivieron esa etapa, ¿no? Y yo creo que ellos pues fueron personas especiales que vivieron su fe al máximo, ¿no? Si tú vives tu fe, yo creo que puedes tener esos dones, esos talentos que el Señor nos regala. Claro que es muy difícil, no todos lo logran, ¿no? Pero mira, yo te quiero contar un milagro de San Martín. También de Santa Rosa hay muchísimos, pero el más espectacular, porque sé el programa, el público que le va a gustar escuchar esto, todos conocemos el olivar de San Isidro. El olivar de San Isidro hay fuentes que lo sembró Martín de Porres, San Martín de Porres, con un hijo adoptivo en ese entonces llamado Juan Vázquez de Parra, un niño que vino de España y se quedó huérfano en Perú, y que San Martín lo adoptó. En el buen sentido de la palabra adoptar es llevarlo al convento. Y fue testigo de todos sus milagros. Inclusive San Martín de Porres le dijo, Juancho, le decía Juancho de cariño, todo lo que tú veas, no lo cuentes. Como por ejemplo, que cuando él comulgaba, había un temblorcito en todo el convento, o cuando él se ponía a orar en las noches,
detrás de su celda, por debajo de la rejilla de la puerta, la celda es la habitación donde duermen los religiosos, parecía como si el sol estuviera de día. Pero el milagro más espectacular de superhéroe, así te lo voy a decir, y yo lo he leído, es cuando ellos estaban en el olivar de San Isidro y Juancho se da cuenta que ya estaba atardeciendo y le decía Padre San Martín, y San Martín fue un donado, fue un lego, ¿no? Aunque luego lo reconocieron ya cuando su papá lo estuvo ya hablando con los priores, pero bueno, pero era el tema, le dijo, padre, ya es tarde. Dice que en ese entonces Martín lo ha abrazado fuerte a Juancho y ha sentido un calorcito, y de San Isidro, ¡pluc!, aparecieron en el mismo convento de Santo Domingo. Un milagro de teletransportación. Eso lo cuenta Juancho en el proceso de beatificación. Mucha gente dirá, pues, pucha, que este Rubén que se fumó, ¿no? Pero las fuentes lo dicen. Y antes, y claro, muchos podrán decir, el papel aguanta todo, pero es que ahí la gente es injusta, como es injusta cuando Santa Rosa la critican, que ella estaba mal de la cabeza por sus mortificaciones. Tú no puedes juzgar con la psicología de este siglo. La psicología, pues, del siglo XVI es completamente diferente. ¿Qué pasará acá en 5 siglos? ¿Y cómo nos mirarán a nosotros, que somos unos orates en guerras, ¿no? Lo que está haciendo ahorita Estados Unidos con Irán, o Irán, que hayan esta gente extremista, ¿no? Que a la mujer pues la tomen como un objeto, o gente que escuche pues esta música de Bad Bunny, discúlpame lo que te diga, ¿no? O sea, yo creo que va contra toda regla de lo que es una buena música. Entonces, ¿qué nos podrán juzgar acá a 5 siglos? Igual, tú no puedes juzgar por la psicología. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando una gente testificaba en un proceso de beatificación, daba su juramento, y en ese entonces, en la Lima del siglo XVI, el objetivo de la persona era salvarse, salvar su alma y tener la vida eterna. Ese era el objetivo de la mayoría de la gente. Entonces, recuerda que la gente se enterraba en las iglesias, en las catacumbas. Tú vas a San Francisco y ves las catacumbas, hasta que llegaron las reformas borbónicas y ya se decidieron ya no enterrar a la gente sino en los cementerios, ¿no? Entonces es todo un tema histórico, pero para que llegaron las reformas borbónicas, cuando acabó la dinastía de los Austrias, pues estamos hablando que pasaron muchos siglos del siglo XVI. Entonces a lo que vamos es que una gente, para jurar lo que vio de los santos, porque el proceso de beatificación y canonización son las personas que conocieron en vida a los santos y testifican con puño y letra ante un notario, así como lo hemos planteado escénicamente en nuestras miniseries, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar acerca de... Podríamos hablar horas de milagros de San Martín y de Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo tengo una pregunta, León. Rubén. Como nos cuentas, ¿has tenido acceso a documentos del siglo XVI, del siglo XVII, que muy pocas personas han podido leer? Entonces la pregunta va más allá de la historia oficial que conocemos en el caso de Santa Rosa de Lima, como nos estás comentando. ¿Qué otros datos interesantes que no hayan salido a la luz has podido encontrar? Ya, voy a spoilear un momento de mi miniserie de Santa Rosa de Lima. La mamá de Santa Rosa no quería que su hija se casara. Santa Rosa era una mujer hermosa y bella y siempre quiso casarla. Y recordemos que la familia de Santa Rosa era una familia numerosa, de más de 10 hermanos, y era una familia pobre. Por eso hay un momento que hay una familia muy católica, que era el contador del virrey de ese entonces, don Gonzalo de la Maza, y su esposa, doña María de Uzátegui, que conocen a través de una de las iluminadas más de la época, Luisa Melgarejo, que les presentó en la iglesia de San Pedro, que está ahí en el centro de Lima, donde Santa Rosa iba a rezar, y ahí conoció a estos padrinos. Ya la fama de santidad era conocida de Rosa, y en 1602 las invita a vivir, es el actual santuario de Santa Rosa de Lima, que está a la espalda de la biblioteca, de la Fiscalía, diré, y al frente de la RENIEC, y ahí muere Santa Rosa. Entonces, cuando ella estuvo estos 5 años allí, ¿no? Pasaron muchas cosas, pero antes de que ella vaya ahí,
ella le dice a su mamá, mamá, cuando muera papá, su papá muere más de los 100 años, tú vas a ir a un convento llamado Santa Catalina de Siena, porque Santa Rosa era devota de Santa Catalina de Siena, que es de la orden de los dominicos. Y allí vas a vestir el hábito y vas a estar con una de tus nietas, la hija de Fernando, sobrina, hermano favorito de Santa Rosa, el que le ayudó a hacer la ermita. Cuando Santa Rosa le dice eso, le saca un plano a su mamá y el convento no estaba construido. Santa Rosa muere en 1617 y ese convento comienza a construirse en 1622 para arriba. Y la mamá le decía, cuando los chanchos huelen, yo iré a ese convento, a mí no me gusta hilar, la punta, el crochet, nada de esas. ¿Qué hablas, hija? ¿Qué tonterías hablas? Y le decía, cuidado que me convierta la casa en una enfermería. Mira cómo tienes el hábito todo cochino y todo, andas toda desastrosa. Y ella le decía, ese es el olor verdadero de Cristo, atender a los enfermos. Mira lo que decía ella. ¿Quién ahorita en tu casa abre su puerta para atender a un enfermo que está en la calle? Lo miramos y seguimos de frente. Eso no valora a la gente de Rosa. Entonces, yo pude entrar al convento de Santa Catalina, que es súper difícil. Mira, el arzobispo te puede dar un permiso especial, pero si las madres no quieren abrir, no le abren la puerta, solo al Papa, porque son vida contemplativa. Y pude entrar 4 horas. ¿Y sabes lo que vi? La tumba de la mamá de Santa Rosa, enterrada ahí, y a su sobrina. Y con todos los objetos personales que trajo la mamá de Santa Rosa de Lima a este convento, porque al final fue monja. Y lo más increíble, cuando pude leer los archivos, la mamá ya estaba a punto de morir y habían 2 monjitas que se turnaban para quitarle la ropa. Tenía unas fiebres muy altas. Y una de las monjitas viene en la mañana a cambiarle la ropa y la ve que está seca. Entonces le dice a la hermana, hermana, ¿por qué le has cambiado si me tocaba a mí ese oficio? Y ella dice, no, yo no he cambiado nada. La mamá de Santa Rosa las mira y le dice, no discutan, ha venido mi hija Rosa a cambiarme. O sea, Rosa estuvo acompañando a su mamá los últimos años. Podrían decir, disculpa, los últimos días de su vida. Podrían decir que estaba delirando. Pero las 2 madres que están ahí lo pusieron en las crónicas. Repito, ponerlo algo en las crónicas era como si yo te estuviera grabando, me están grabando y eso queda como una prueba, ¿no? Indiscutible. Rubén, tú eres, ¡pam! Aquí está el video, mira, ¿no? Usted no puede decir que no, pues. A mí me gusta el ajedrez, no puede decir que no te gusta el ajedrez. Si yo te he visto jugando el ajedrez, aquí está el video. Igualito eran los archivos. Entonces, para mí eso fue increíble. ¿Cómo pudo ella tener? Porque tenía el don de ver el futuro, tenía el don de ver las almas, como Pietro de Pietrelcina, San Pío, ¿no? El que tuvo los estigmas. Dice que cuando la gente iba a confesarse con él, le decía, hermano, tú no te has confesado, tú has cometido este pecado, ándate ahorita a arreglar tu situación porque yo no te puedo dar la comunión. Mira, la vida de los santos es maravillosa, es maravillosa. Realmente Lima es una ciudad virreina, una ciudad monasterio por redescubrir, porque hay tantos conventos de clausura en el Damero de Pizarra y por Barrios Altos, el Damero de Pizarro, disculpe, y por Barrios Altos, que hay cada historia, ¿no? Yo tendría toda una vida para poder seguir llevando la vida, ¿no? De los santos. Está el Beato Luis Tesa, porque hay un museo muy bonito, ahí por Girón Paruro, de las madres, las hijas de San Camilo, ¿no? Que fundó el Beato Luis Tesa, ¿no? También tiene un milagro maravilloso, hablando de figuras más actuales, ¿no? Y de Madre Teresa del Sagrado Corazón, hay una iglesia que estuvo a punto de quemarse por Mesa Redonda, muy chiquitita, que se llama Reparador del Sagrado Corazón de Jesús. Esa es historia maravillosa también. Está Nicolás Ayllón. Y podríamos seguir mencionando muchos siervos venerables. Si tú me permites, si yo ves acá la cámara, voy a acercar la cámara, la cantidad de libros que yo recibo, no sé si lo pueden ver, hermanos, sí, aquí, sí. de todo lo que son vidas de santos que han escrito en conventos, y me dicen, Rubén, por favor, lo puedes llevar a la pantalla. Y yo les explico a las madres, pues que somos una productora
dedicada a llevar pues estas historias, pero que es nuestro trabajo. Cobramos la mitad de precio, lo más económico de la región, pero sí tiene que haber un costo, ¿no? Por el tema de los equipos. Nuestros documentales son dramatizamos con actores, con actrices, claro, vestuario de época. Tengo un director de fotografía. Muy alto nivel, sí. Muchas gracias. Obviamente, y con presupuestos muy ajustados. Claro, ¿no? Yo vi y he visto parte de tu trabajo, entonces se ve, no es una como formato novela o algo, no, sino es de alta calidad, o sea, está como para Netflix, ¿no? Realmente, ¿no? León quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Y eso es lo que te puedo contar, ¿no? No, te vamos a seguir atormentando como los santos con preguntas. A ver, León, por favor. Rubén, dado que tú has investigado profundamente la vida de Santa Rosa de Lima para llevarla a la pantalla y te has sumergido en esta Lima del siglo XVII, nosotros tanto en Código Viracocha como en Matergia investigamos mucho los mitos de esa época y hay una leyenda fascinante que sugeriría una amistad secreta o encuentros entre Santa Rosa, ¿no?, y la poderosa cacique indígena Catalina Huanca. Desde tu experiencia con los archivos históricos, estos archivos virreinales, ¿te has encontrado con alguna información de este tema, ¿no?, este cruce de estos mundos? No. Por ahí me quedó la investigación en el tintero, y ya también por falta de medios. Tú sabes que pues uno tiene que tener medios económicos para investigar. Santa Rosa de Lima, cuando muere, debajo de su hábito dominico, debajo de su mortaja, tenía el hábito franciscano. ¿Por qué? Porque ella iba a ir primero al convento de las Madres Clarisas, las que está en Barrios Altos. No sé si la ubican. Ese es el segundo convento que se funda en Lima y lo fundó Santo Toribio de Mogrovejo. Recuerden que Santo Toribio de Mogrovejo confirmó a Santa Rosa. Y en ese monasterio que ahí hemos grabado y también he tenido la oportunidad de entrar, las madres me decían, Madre Cecilia me decía, ahí en esa esquina, Santa Rosa se sentaba con San Martín a confesarla. Uf. ¿Y por qué te digo esto? Porque bueno, Santa Rosa al final no entra en ningún convento, es una laica, ¿no?, una dominica terciaria. Dios lo quiso así, la quiso en el exterior. En ese monasterio de clausura están los restos de la venerable Úrsula de Jesús. No sé si habrán escuchado de ella. Es la primera santa afro, sería. Úrsula de Jesús fue una esclava de la época, que es súper interesante su historia. Hay un archivo, hay un diario de ella. Ella visitaba las almas del purgatorio. Y por ahí en las investigaciones se me quedó en el tintero, parece, porque todo Lima era tan pequeño, que la dueña de Úrsula de Jesús, al morir, y luego ella la dona al convento de Santa Clara, era amiga de Santa Rosa. Y parece que Úrsula de Jesús de pequeña estuvo en el entierro y en los últimos momentos de Santa Rosa de Lima. Pero vuelvo a repetir, esto no está por confirmar. Me faltó investigación. Creo yo que si podemos hilar mucho más, podríamos encontrar una respuesta. Pero a lo de Catalina Huanca no ha habido información acerca de ello. Como les digo, hay mucha leyenda, ¿no? O sea, leyenda, y es lo que nosotros tratamos de poner en pantalla, lo que está en las crónicas, para no salir de los márgenes, ¿no?, que es de lo delicado. Cuando tú sales algo de los márgenes, pues inflas la historia y ya pues no tienes piso, ¿no? Cómo decir, oye, sí, esto es porque viene de esta fuente, ¿no? Queríamos consultarte, ya que Ricardo Palma habló, ¿no?, de algunas de estas tradiciones, y de repente para que la gente las pueda escuchar de tu investigación. O sea, ¿sí es verdad esto de el poder de comunicación de estos santos con los animales? Esto de los mosquitos y el ratón de San Martín, a los mosquitos de Santa Rosa y el ratón de San Martín. Sí, por supuesto, eso sí. Pero no es que Martín... Mira, yo te cuento una anécdota. Que un fraile casi me jala las orejas cuando vio los ratones de Fray Martín, ¿no? Y me dice, pues un fraile español, pues Martín de Porres no es que hablaba con los animales y los animales le conversaban.
él les hablaba y ellos le entendían. Lo que pasa es que yo en mi miniserie, en mi formato para niños, hago que el ratoncito hable, pues porque era un formato para niños, ¿no? Entonces tú sabes que hay que hacerlo de manera lúdica para que el niño vea, pues, y entienda, ¿no? Más lúdicamente, valga la redundancia, el capítulo de los ratones de Fray Martín y los mosquitos de Santa Rosa. Pero sí está. Rosa tenía ese don, ¿no? De poder tener el tema de los mosquitos cuando pues una hermana la molestaba, que siempre le hincaba, ¿no? Porque había mucha gente recelosa de ella, o Martín, ¿no? De hablar con los ratones, ¿no? Porque se comían los libros y los hábitos de sus hermanos, ¿no? Martín era una persona muy caritativa, ¿no? Entonces, a todo ser vivo, él tenía este don, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo creo que esos son dones de personas, pues, extraordinarias. Vuelvo a ver, si me permites, el ejemplo del ajedrez, porque a mí me encanta, mi hijito es campeón regional aquí de la zona, ha sido un año, y bueno, yo vivo en un mundo sumergido del ajedrez. ¿Por qué los campeones del mundo pueden jugar partidas a ciegas con 50 personas? ¿Qué ellos tienen en el cerebro que no tenemos nosotros? Tienen algo especial, ¿no? Algo especial, nacieron así, con ese don y lo han desarrollado. Yo lo veo igual. O sea, un santo tiene ese don, que podemos tenerlo tú y yo, pero no lo hemos desarrollado. ¿No dicen que nosotros usamos solamente el 10% de nuestro cerebro? Entonces yo me explico a estos jugadores de ajedrez cómo pueden jugar a ciegas sin ver y ganar a 100 personas. O sea, es como si en la cabeza tuvieran una computadora inmensa, ¿no? Entonces, yo lo explico así cuando a veces me quieren explicar o que yo dé una respuesta científica. No, pues esto está un tema de fe, de creer y también pues de debatir y con los archivos yo poder contestar y también con mi experiencia, porque creo que he sido de los pocos que ha grabado en muchos conventos de clausura, no solamente en Perú. He tenido la opción de grabar en Italia, en conventos de clausura de Italia, de Francia, ¿no? Entonces, conozco mucho la vida contemplativa, la vida de clausura, y es una vida diferente y es una vida especial, ¿no? Que yo creo que es un don. Y conozco a las religiosas de vida contemplativa, ¿no? Conozco a unas últimas que hizo un pequeño corto llamada Las Concepcionistas Descalzas de San José, que están en Caminos del Inca. Y ahí hay una monjita que fue amiga de Santa Rosa de Lima y que su cuerpo está incorrupto, imagínense, ¿no? Incorrupto es cuando el cuerpo ha fallecido y todavía sigue vivo, sigue intacto, ¿no? No se ha consumido, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Entonces, realmente es maravilloso. Yo agradezco mucho a Dios este trabajo porque me he podido sumergir en mucha vida de los santos, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. Ahora, solo ya para terminar este tema y pasar justo al tema que quiere León, que es ya Santa Catalina, bueno, Sorana de Los Ángeles. Solamente esto, ¿no? Porque justo estábamos viendo la vida del padre Urraca con León para sacar un especial del canal, algo pequeño, y él cuenta, ¿no? que levitaba, ¿no? En algunas oraciones, y también está el tema de la levitación, yo no sé si es cierto, pero siempre lo escuché de niño, de San Martín de Porres, ¿no? Que le dice a un hombre, le prohíben hacer milagros y lo detiene en el aire. No sé si esto es levitación, pero sí. ¿qué opinas sobre este fenómeno de la levitación en estos santos? Ya, hay dos cosas. Uno es la levitación, que sí San Martín lo hizo. Cuando tú vas al convento de Santo Domingo, el guía te dice, frente a esta iglesia San Martín pudo levitar. Lo he escuchado, lo he leído de muchísimos procesos y lo he escuchado de dos monasterios actuales, pero no puedo decirlo porque no quieren saberlo. Yo te puedo decir que hay religiosas que hay dones de religiosas actuales y vivas. Ojo, vivas. Y yo lo he visto. ¿Ok? Pero no te puedo decir más de esto por un tema de que hay muchas religiosas que no quieren dar a conocer. Y yo trato de discutir con ellas y les digo, eso es lo que le falta a nuestra iglesia, dar a conocer estos dones, porque sería diferente. Pero las monjitas de vida de clausura son así. O sea, yo no puedo cambiar pues sus constituciones y sus reglamentos internos. Entonces, claro, Dios da esas gracias, hermano. Y ese milagro que tú hablas de la levitación, yo lo hice en los ratones de Fray Martín, porque lo dice. Inclusive lo mantenió el albañil en el aire
y como el prior de ese entonces le había dicho: Martín, ya no sigas milagreando, ya no hagas más milagros, por favor, porque te están confundiendo con un hechicero, con un brujo. Y entonces él fue al convento y le dijo: padre, tengo un hermano suspendido en el aire, ¿lo puedo bajar? Porque si no se va a morir, si los dejo soltar. Y el padre dijo: sigue, 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 y lo bajó. O sea, es increíble, ¿no? Lo escuchamos y es increíble, ¿no? De lo que estamos, lo que estoy contando, ¿no? Pero son las gracias y los dones que da el Señor. Yo insisto en ese tema, ¿no? Sí, no, y acá en Arequipa justo murió hace muy poquito un padre que decían que era muy milagroso. No, no quiero decir su nombre para no. Un capuchino, un fraile Sí, capuchino. sí, ya habrás escuchado de su vida, sí. Y él decía que levitaba, ¿no? El padre, mucha persona. se me ha ido el nombre. Sí, y el padre. Sí, no, y tenía el don de la bilocación. también. Lo vieron en México y en Arequipa. Se me ha ido el nombre ahorita del padre, ¿ah? Sí, pero sí ahorita es un que has dicho que franciscano. se te iba el nombre, también se me iba el nombre, pero yo no lo quería decir para no, para no comprometerle un poco, pero bueno, vamos a buscarlo porque yo creo que es importante, que puede ser que quiere que lo mencionemos para que lo sepan, porque obviamente sí, le daba de comer Julio pues a los Carpignano. el padre Julio. Sí. Fray Julio Carpignano, fraile capuchino, varón de Dios. O sea, esto de la levitación testigos actuales sigue pasando, entonces los milagros, esta gente de tiempo en tiempo aparece, pero con esas capacidades que uno diría, pues, las puede entender, creo que el amplio público, como fenómenos paranormales, ¿no? También, fenómenos que no tienen explicación fuera de lo normal, ¿no? Cuando empezaste a trabajar sobre Santa Rosa de Lima, tenías seguramente muchas preguntas que querías resolver, ¿no? Entonces, durante tu proceso de estudio y de investigación, ¿cuáles fueron esas preguntas que aún quedaron sin respuesta, ¿no? Después de haber hecho esta película. Yo admiro en Santa Rosa su resiliencia, su amor a Dios, su entrega total al Señor. O sea, en un sentido... Inclusive ella fue acusada por la Inquisición y juzgada por la Inquisición, por el doctor Juan del Castillo en esa época, y tomarlo todo con tanta tranquilidad y entregarse al Señor, ¿no? O sea, una mujer de fe increíble. En el convento de clausura, de los cuales tengo tantos recuerdos de donde ella murió, yo pude grabar el lugar donde ella partió al cielo, que era el piso original. Inclusive me hice amigo de varias madres de allí, y algunas ya no están, caso de Madre Luchita, Madre Angelita. Inclusive hasta su velo me han regalado, si me permites, mira, me acompaña conmigo aquí. A ver. Para que veas hasta dónde yo he llegado con las religiosas. Este es un velo de una monjita de vida de clausura, que cuando ella murió me lo dejó. Esto es para Rubencito, ¿ya? Y me pasaron cosas maravillosas. Ellas mismas decían, ¿no?, que Santa Rosa había escrito un libro y hubiera podido ser como doctora de la iglesia. Y ahí hay unas cartas de Santa Rosa, las Mercedes se llama, como unos gráficos, ¿no?, que también lo explicamos en la miniserie, ¿no?, muy bonito. Y a mí me hubiera podido gustar encontrar el libro que escribió ella, ¿no?, porque nadie podía entender cómo podía tener una teología tan alta sin haber estudiado en una universidad, sin haber pues leído tanto, ¿no? Y podía debatir con grandes teólogos de la época, ¿no? Y darles a entender a la gente lo que ella era, ¿no? Ella se inspiró, supongamos, en las mortificaciones de San Francisco de Asís, ¿no?, de dormir en una cama de piedra, con una almohada de piedra. En Santa Catalina de Siena usaba pues la corona de espina, ¿no? La cadena que lleva en la cintura de San Francisco Susón, ¿no? Esos ayunos intermitentes de los padres emeritas del desierto. Entonces ella tenía pues toda una información, y de dónde la sacó, ¿no? Y que podía pues ella tenerlo. Y cuando yo leía el proceso y ella tenía acceso a las almas del purgatorio, una de las madres me dijo: Rubén, en Roma
hay un museo del purgatorio que está avalado por el Vaticano. Y fuimos a grabar a Roma esa parte para el documental, porque realmente yo quería que aparezca en el documental, porque mucha gente no cree en el purgatorio, los católicos sí, y yo dije, tengo que demostrar, poner una prueba en el documental sobre lo que habla Santa Rosa de las improntas del purgatorio. ¿Qué es una impronta? Supongamos, en este velo, imaginemos que este es un hábito y aparece una mano, ¿no? Unas huellas digitales quemadas, ¿no? Aparece ahí. Entonces tú vas al Museo del Vaticano, el museo que queda en Roma, de las almas del purgatorio, avalado por el Vaticano, y vas a encontrar muchas pruebas de que las almas vinieron a pedir oraciones, y hay improntas, dedos en Biblia, rostro en una pared, porque esa se quemó, tiene toda una historia, porque aparecieron ahí, y muchas pruebas que tú te quedas con la boca abierta y dices, Dios mío, las almas del purgatorio sí existen, están allí. Y ahí pues podemos decir, por a veces cuando ven una almita, algo paranormal, ¿por qué las almas están allí? A veces dicen que las almas están porque necesitan oraciones para seguir avanzando, ¿no? Purificar su alma y seguir al cielo eterno. ¿Y una alma del purgatorio es mala? No, porque los que están en el purgatorio no han sido condenados. Porque el que ya no está en el purgatorio está en el infierno, directo. Repito, te hablo de doctrina católica. Ok, muchos me podrán escuchar y dirán, los hermanos separados no creen en esto. Yo no soy especialista, no te puedo decir el versículo bíblico, no, de eso sí no sé nada. Me lo han dicho varias veces, pero se me ha ido. Yo te hablo de lo que yo he leído, lo que he investigado, los escritos de Santa Rosa, en el sentido de las crónicas que dejó el doctor Juan del Castillo. Lo que escuchaba en sus conversaciones se los plasmó en el proceso, ¿no? Entonces ahí tú sacas pues lo que indirectamente Santa Rosa decía sobre las almas del purgatorio. Ahora que nos hablas de estas almas del purgatorio, también quisiera hacer una pregunta. Sorana es conocida históricamente como la gran intercesora de las almas del purgatorio. En tu investigación directa de los testimonios jurados de 1686, ¿llegaste a encontrar relatos de contacto con espíritus, visiones o apariciones? Por supuesto, Sorana de los Ángeles se apareció, inclusive Felipe II se le apareció, el rey Felipe II, el rey a los austriacos, ¿no? El de la dinastía de los Austrias, se le apareció a Sorana pidiendo oraciones, imagínense, ¿no? Y muchos más, ¿no? El conde de Lemos también, varios se le aparecieron a ella. ¿Por qué? Porque tiene ese especial don, y además Sorana era una religiosa de vida contemplativa, ¿no? Que vino a reformar un monasterio. Inclusive tuvo intentos de que las mismas religiosas acabaran con su vida, enfrentamientos duros. Sí, en tu película sí, lo vi. Sí, lo he leído y es impresionante. Solamente yo te puedo decir que es algo impresionante el proceso, ¿no? El proceso de Santa Rosa de Lima, de la Beata Sorana de los Ángeles, ¿no? Y las madres encontraron ahora último un libro donde ella no es la única flor de santidad de esa época, ¿no? Hay otras hermanas también, y bueno, Dios quiera que podamos llevarlas más adelante también a la televisión, ¿no? Al cine, porque hay muchas personas que pueden contar todos estos hermosos testimonios, ¿no? Ahora, la Beata de los Ángeles es muy conocida para Arequipa y muy querida en Arequipa, ¿no? Sí, a eso quería entrar. Para todos los arequipeños, ¿no? Sí, a eso queríamos entrar ahora, querido Rubén, ahora presentar este tema de Sorana de los Ángeles. A ver, para empezar, la película, a ti te contactan las monjas, porque sé que es una iniciativa de las mismas madres para hacer esta película, y ¿cómo fue esta investigación para no salirte de los márgenes precisamente? Y te digo por qué, porque cuando yo he visto la película, me ha parecido que ha habido una presencia muy fuerte del demonio en la película. O sea,
no te digo el personaje central, ¿no? Obviamente no, pero un antagonista muy presente, ese con otros temas realmente interesantes, polémicos, como no, que es el purgatorio, la aparición de espíritus, o sea, se ve mucho esa lucha que muchos otros santos han tenido, ¿no? Como te referíamos, el padre Urraca, ¿no? Que era atormentado por este demonio, pero en Sorana también, y tú le das un aspecto con Juan Manuel, que era el interés de nosotros de tenerlo también, bueno, ojalá ya se recupere pronto, de Sí, cómo graficarlo, ¿no? está malito, hay que orar por él para que se recupere. Sí, Un sí, saludo a Juan un Manuel si saludo nos a está viendo. Gracias, Juanma. Ahí está seguramente. Pero entonces, volviendo a la película, entonces, ¿cómo es que deciden darle ese tono un poco misterioso, ¿no? A esta película, con esa carga para ver su lucha con el maligno. Mira, me llaman del monasterio porque ya habían hecho una película anterior, ¿no? Muy bien realizada, pero creo que, si me permite, ¿no? No es una crítica, porque una cosa es la realización cinematográfica, la puesta en escena, y otra cosa es pues la historia, ¿no? Y tal vez ahí pues el director, guionista tuvo un poquito más de libertad, ¿no? En ese sentido, y bueno, las madres me dijeron, hay cosas que no son reales, que no han sucedido como deben de ser. Entonces, claro, cuando me dijeron que había el tema del archivo de beatificación de Sorana de los Ángeles, además de ella, pude recurrir al periodista Dante Segarra, que es muy conocido en Arequipa. Sí, Don Dante le estudió 50 años a Santa Rosa, disculpa, a la Beata Sorana de los Ángeles, 50 años. Y con él firmamos un acuerdo, ¿no?, de derechos sobre el libro que él escribió, ¿no? Don Dante Segarra, sobre la Beata Sorana de los Ángeles. También basados en el proceso. Más el proceso, teníamos las fuentes fidedignas completamente. Dante Segarra publicó hace poco un libro nuevo y tiene un libro gordísimo de Santa Catalina, ¿no? Del monasterio. Y hay otros libros más también, pero muy interesantes. Entonces te has basado, o sea, todo lo que hemos visto en la película, digamos que es cierto. A mí me gustó, por ejemplo, para hablar de algunos pasajes, me gustó cuando ella ingresa como que no sé, en un estado, se le aparece San Nicolás de Tolentino y creo que la lleva al purgatorio. Y ese purgatorio, esa imagen, ¿no? De como no un infierno, ¿no? Como un lugar oscuro, lúgubre. Y algo que la sobrecoge mucho es la presencia de, no sé, lo diré, ¿no? De algunos, incluso gente de la vida religiosa que estaba en el purgatorio o en el infierno, ¿no? Sí, ella contaba que la forma de reconocer a las almas del purgatorio, que eran religiosos o personas consagradas, es que la mano de los sacerdotes les brillaba, o de los consagrados, ¿no? Porque todo religioso que es sacerdote consagra sus manos. Entonces dice que en el purgatorio brillaban. Y ahí tú podías reconocer que eran sacerdotes o religiosos, ¿no? Claro, no significa que un religioso, al contrario, un religioso es el que tiene que comportarse mucho más al pie de la letra, como podemos decir, ¿no? Inclusive ella contaba que había una persona que había estado en el purgatorio, una religiosa, porque se quedó con algo de limosna, 2 o 3 periques, ¿no? Entonces es interesante que a los religiosos pues sí no se les perdona nada, ¿no? Porque ellos obviamente están mucho más cerca al Señor y han firmado unos votos, pues, ¿no? De obediencia, ¿no? De pobreza, de castidad, ¿no? Entonces, sí, Sorana en Los Ángeles para nosotros fue especial, grabar en el monasterio, donde sucedieron, pasar por sus celdas, por esa ciudad inmensa, ¿no? Porque para mí es una ciudad monasterio también, el monasterio de Santa Catalina. Tener las reliquias de ella fue emocionante, ver a la madre priora de ese entonces, Rosa Elvira Cáceres Marroquín, abrir el relicario y ponerse a llorar frente a los restos de ella. Y yo creo que después de haber pasado muchas dificultades, porque hemos pasado infinidad de dificultades, se logró estrenar en el cine. Y miren, Sorana de los Ángeles ha sido el puente para poder estrenar luego El Apóstol de los Andes, porque nos dieron 2 cines.
nos dieron 2 cines en 2 salas, San Miguel en Lima y en Arequipa. Sí. Entonces, y gustó, al gerente le gustó, lo volvieron a repetir, Sí. y bueno, quedó allí como experiencia. Pero esa fue la película que nos abrió la puerta para El Apóstol de los Andes, la vida de Monseñor Kaiser, de las misioneras de Jesús Verbo y Víctima, y que se estrenó a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo digo, no hay casualidades, sino hay una providencia grande, hermosa, que hemos podido nosotros tener con la Beata Sorana de los Ángeles, ¿no? Y luego al final de la película, para los que no la han visto, aparecen muchas personas que han recibido gracias y favores de ella. El médico, ¿no? Y dan el su médico testimonio. hablando de... El médico y sí. otros. Él la operó más bien. a mi suegra, digamos, ¿no? La operó ese médico, es muy famoso también. Mira. Bueno, a la mamá, a la hermana, a la mamá de mi esposa la operó. Me dice, muy lindo el médico, pero tiene un peso muy grande él, ¿no? Como un testimonio también. Pero, o sea, él habla de milagros, ¿no? Que ha hecho Sorana, ¿no es cierto? De gente enferma que se ha curado, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y el doctor es un hombre de ciencias. Tú sabes que la ciencia ahí es muy importante para los doctores, pero cuando la ciencia ya no puede explicarla, tú pues dices, está el milagro, ¿no? Entonces, y eso existió realmente en ambos, ¿no? En tantos casos que han visto, pero ese fue muy especial para el doctor, ¿no? Y más que tú ahora me estás diciendo que has tenido contacto con ellas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Realmente muy, muy interesante. Y como te dije, llevaron las reliquias de Sorana y están buscando, pero quisiera aprovechar la presencia de León. León, ¿algo para aportar de aquí, justo para seguir? Sí, yo le quería preguntar, específicamente, sabemos que en pantalla se tienen cierta cantidad de minutos y uno no se puede, mejor dicho, no la puede ampliar al máximo como quisiera, ¿no? Dentro de esta compilación de que armaste, ¿hay algo que te gustó, que querías presentar, pero no se pudo incorporar? Sí, las madres, pero eso sí, no lo puedo decir. Las madres prohibieron varias escenas, ¿no? Que estaban ahí en los procesos, pero que ellas prefirieron quitarlas, ¿no? Y ya por un tema también de confidencialidad, ¿no? Pero va por este tema de cosas difíciles de creer, ¿no? Difíciles de creer, ¿no? Y yo lo he sentido, o sea, inclusive 2 de nuestros elencos, dos de las actrices no eran católicas sino bautizadas, y después del documental se bautizaron. Y yo creo que ese fue el regalo más increíble, ¿no? Que puede sentir, pues yo creo que las religiosas, ¿no? De que parte del documental ha servido a que 2 almas se bauticen, ¿no? Yo creo que qué mejor regalo, ¿no? Así es. Y de repente yendo en esa línea, la que nos faltó preguntarte, o sea, la que no nos respondiste es, ¿cómo era el demonio en esa época? ¿Era un ente físico? Mira, tú que has investigado la vida de tantos santos y lo hemos visto en pantalla con Sorana, esa forma tan escalofriante y todo lo que les hacía, ¿no? Desde golpes físicos, incendios, no sé, y ella está escarbando una calabaza, creo que aparece un cráneo. O sea, ¿qué cosas hacía el demonio y cómo era, según lo que tú has recopilado? Ya, mira, hablan del maligno, hablan de un ser completamente asqueroso, lo llaman así, asqueroso. A Santa Rosa pues se le transformó en un perro, le dio latigazos, diferentes formas, ¿no? Tienen diferentes formas de aparecerse, ¿no? Monstruosos, que inclusive uno no quisiera llevarlo a la pantalla, pero es complicadísimo, ¿no? Poder explicarlo, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de acercarnos un poquito más a la realidad, ¿no?
Pero sí te puedo decir que para nosotros ha sido complicado hacerle el demonio, porque muchos a veces lo piensan que es con dos cachos, ¿no? Eh, y sí, es todo un reto, ¿ah? Es todo un reto el poder realizar ello, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿no? Pero el demonio siempre se va a parecer a las personas que están realizando un verdadero plan de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para atacar su obra y desconcentrarlas, ¿no? Desconcentrarlas y, y que no cumplan pues el objetivo, ¿no? El objetivo de salvar almas, el objetivo de poder dar a conocer a la gente la palabra, ¿no? Entonces, el maligno, recuerden que es un ser inferior también, ¿no? Un ser inferior y sabe a quién atacar, ¿no? A veces ataca, porque a veces dice, ¿por qué atacan a diferentes personas, no? Porque yo nunca he visto, nunca he tenido esta experiencia, ¿no? Él tiene sus motivos. Yo no, el que te habla es el más pecador que puede haber, pero sí he tenido cosas en cuanto a los equipos, ¿no? O sea, que de repente que una cámara se equipe, un clic se borre, la línea de edición se te haya borrado, ¿no? Esas cosas sí, que me ha pasado muchísimas veces, ¿no? De no dormir, de un día en un documental en la noche que se abren los caños varias veces, en Ayacucho, me acuerdo, me pasó en Villa Canaria, y yo voy y lo cierro y se abre nuevamente, y cuando regreso ve la cama con cucarachas y arañas, entonces yo llamo a la madre y la madre agarra y comienza a limpiarlo, y ella de repente, mira, es algo muy personal, y tú ves como si ella lo sintiera y yo no, como ella sintiera el olor, ¿no? Y digo, Dios mío, ¿no? Eso sí me ha pasado. Yo he recorrido 8 horas en caballo, encabalgado, para poder llegar a grabar lo que van a ver ahora en Semana Santa. 8 horas. Wow. Y el precipicio al lado. Y nunca nos pasó nada, ¿no? Y tenemos una protección ahí grande, ¿no? Y te repito, hay cosas que no puedo contar, que algún día espero que las madres me puedan autorizar, ¿no? Y decir lo que yo he visto, ¿no? Entonces, y a veces el ver todas estas cosas tan cercanas te hace fortalecer la fe, pero también te hace como decir, Dios mío, ¿no? ¿Por qué somos tan egoístas, ¿no? En ese sentido, o cuál es nuestra misión en la tierra, ¿no? Es complicado, o sea, también te puedo decir que te comienzas a cuestionar muchísimas cosas, ¿ah? Y es lo que toca, ¿no? Lo que yo veo, o sea, hay gente completamente entregada a su vocación y a su carisma, completamente. Yo tengo una pregunta, dentro de lo que te ha tocado investigar y has encontrado, ¿con qué tipo de profecías has llegado a, ¿no? Inclusive a tocar, a analizar, que te han llamado mucho la atención? Que no se han cumplido, de repente todavía claro, esa de Santa Rosa todavía y Lima. Estaría. Mira, la única profecía que te puedo decir que yo he visto, que he palpado, es esa, la de Santa Catalina, la que he contado, ¿no? Y la única profecía, aunque no podría decir profecía, es una verdad doctrinal, es que el diablo existe, y el infierno existe, y el purgatorio existe. Entonces, no es que sea una profecía, es una verdad que la gente no quiere creer, ¿no? Esa profecía que si el naranjo vuelve a crecer en el convento de Santa Catalina, en Arequipa, que lo habrás escuchado, no la vi en la Rafael, película. No la vi en la película. Es mentira. Sí, es que es mentira. Nunca se habla de eso en el proceso ni nada. Esa es una cosa que ha quedado ahí de leyenda, ¿no? Oh. Y la de Santa Rosa, que va a venir un tsunami tampoco. Entonces, que es mira Lima. Lo que pasa es que recuerda que vinieron los piratas y ella salvó el Santísimo, ¿no? Dijo sobre mi cadáver, yo defiendo el Santísimo, y ya la gente comienza pues a generar, a recargar las tintas, como te decía, ¿no? Recarga las tintas y comienzan a
a ya generar pues todo esto que le gusta a la gente, ¿no? A la gente le gusta esa comidilla, por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría a Sorana para llegar a ser santa, ¿no? Y en el caso que has investigado de la bilocación para ella. A Sorana le falta un milagro. Lo que pasa es que ahora la ciencia ya solamente es uno, el que piden antes eran tres porque la ciencia ha avanzado. Y yo he tenido la oportunidad de estar en Roma a grabar, ahora último, el año pasado. Justo estuve en la entronización del Papa y para algunos documentales grabamos con Monseñor Salvador Piñeiro. Y tuve la oportunidad de grabar en la congregación de los santos, de los ritos de los santos en Roma, que es una oficina que ve las causas de los santos. Y no te imaginas la cantidad de causas de santos que hay. Y la gente se preguntará por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que promocionar, pues, estas vidas ejemplares. Entonces, a ella le falta un milagro. Ahora sé que Monseñor del Río puede acceder a una solicitud al Santo Padre por la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Que es la santa del siglo XVI, ¿no? Sorana, pueda ya ser la santa porque ya pues ella es beata por San Juan Pablo II y sabemos que es santa. Sí. O sea, no tendríamos que esperar ese milagro que hay, que sé que ya se ha mandado porque hay infinidad de milagros, pero a veces no todos pues guardan los archivos. Hay doctores que se niegan a dar su testimonio porque no lo creen. Claro. Porque dicen, no, eso no puede ser verdad. Y lo niegan y no quieren aceptarlo, ¿no? O sea, realmente, y a veces eso, y eso se pierde, ¿no? Se pierde ese milagro que sería, pues, bonito que lo testifiquen, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Pero esa es parte, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de tiempo que Sorana esté pronto en los altares. Y la otra pregunta era de la bilocación de ella. Sí, ella se bilocó con un pastor de ovejas que se le había perdido su oveja y se le apareció y le dijo dónde estaba, ¿no? Eso sí yo lo he leído y los testigos del mismo pastor también están en el proceso, ¿no? Wow, bueno, Rubén, bueno, te agradecemos mucho la visita al programa, espero que no sea la última vez porque no hemos tocado ni el 10% y hay mucho más que conversar. Te deseamos lo mejor con estos documentales que se van a estrenar, los vamos a ver con mucho gusto en Televisión Nacional del Perú para todo el Perú, ahora en Semana Santa. Te deseamos lo mejor y bueno, no sé si León tienes alguna pregunta ya como para cerrar, finalizamos aquí también. Agradecer esta oportunidad que nos brindas para poder tenerte aquí en el programa y compartir tu trabajo a nuestros suscriptores, ¿no? Y sobre todo en estas fechas que van a poder apreciar este trabajo. Muchísimas gracias por haber venido al programa, Rubén. Gracias a ustedes realmente por su tiempo, por jóvenes que se interesan por las producciones históricas y en este caso religiosas. Yo las agradezco mucho porque no todos dedican una entrevista tan larga. Les agradezco también el que yo pueda difundir que este Jueves Santo a las 9 de la noche se verá Teresa Luz que ilumina de la Cruz, la vida de la venerable Madre Teresa de la Cruz, un documental que se ha grabado en Francia, Italia, Argentina y Perú. Y el Viernes Santo a las 6:30 de la tarde, El Apóstol de los Andes, un documental que se ha grabado en Alemania, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Y cuando hablo de Perú, hablo de los lugares más alejados del Perú. Mujeres actuales que dan su vida por el prójimo. Y además hay una señal de streaming que pueden verlo en todo el mundo también por la web del Canal 7, ¿no? Yo tengo una web que es enciancine.com, enzian.com, o me pueden ver en redes sociales para si alguien está interesado, ¿no? De ver la programación en esta Semana Santa en Canal 7, ¿no? Les agradezco, hermano, que les vaya a ustedes de maravilla. Gracias por su tiempo y esperemos que no sea pues esta que haya más entrevistas y bueno, hay mucho que contar.
No, y siempre, no, yo que ya la respondiste, porque era la última, con esa ya nos íbamos, pero ya la respondiste si te había pasado algo bueno o algo malo en las producciones, porque a veces el mal también, ¿no? Está ahí y yo te creo porque yo investigo un poco también algunas cosas, como sabrás del canal, y a mí me han malogrado Ya, archivos. Por ejemplo, un archivo, el archivo 13 que grabé de una casa encantada, se me volvió corrupto y cada que metía el ya. archivo a mi computadora, se colgaba mi computadora hasta que tuve que borrarlo. O sea, unas cosas que no creerías que en lo digital también hay cositas así extrañas que pasan, ¿no? Que has contado. Pero digamos algo bueno también te han podido regalar, te han hecho algún milagro o estás a la espera de algún milagro de estos santos. No, muchísimo. Si yo te cuento cómo me llama cada congregación, o sea, es un milagro. O sea, de contarte solamente eso, de cómo Ok, me contactan, cómo se da una con otra, ¿no? Eh, es increíble, ¿no? O sea, excelente. eso es una cosa fascinante. Inclusive estar tantos años realizando documentales, ¿no? Me acuerdo yo si tengo tiempo, ¿no? Si te lo digo rápidamente, ahí había un padre, el padre Rosell, en ese entonces era director de la Facultad de Teología de Pontificia en Lima, eh, y me había apoyado, ¿no? Con un estipendio, fui a recogerlo y agarra y me da un librito, un folletito, así chiquito, y me dice, Rubén, eh, ¿puedes por favor escribirles a estas madres? Y yo les escribo, ¿no? Madre, eh, yo hago documentales y justo estaban habiendo el cambio de consejo y me llama el nuevo consejo y me acuerdo un 22 de diciembre firmo un contrato para hacer un documental muy pequeño de los fundadores de la Franciscana de la Inmaculada Concepción, de Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara del Corazón de María. ¿No? Entonces imagínate, del padre darme pues yo sé que el padre, que es un padre que tiene muchos dones, el padre Carlos Rosell, le mando un saludo muy grande, me dio ese librito y mira cómo se dio las coincidencias. Y para mí es un milagro porque seguí trabajando. Y así se ha dado cada trabajo que yo hago, siempre está la providencia de Dios en todo momento, ¿no? Wow, qué fantástico. Sí, sí, efectivamente así. Tal vez como hablamos del padre Julio, se quieran manifestar para mencionarlos. Tal vez hay un contacto ahí de por eso apoyarte y que salga todo. Así que están desde el más allá, desde el cielo, a impulsándote, seguramente, ¿no? Y cómo no, ahora en esta Semana Santa, para que todos nos escuchen a través de nuestros canales. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos conversando con el gran Rubén Encián, que él es productor, realizador, director de todas estas películas, series que están dando la vuelta al mundo con una gran calidad y moviendo la causa de los santos, así que es un trabajo muy bueno. No sé si León, ya con esto yo termino. Muchísimas Y gracias, no, gracias León por la agradecer oportunidad también. nuevamente, ¿no? Tu presencia. Vamos a poner también en pantalla tus redes sociales, tu página web para que la gente pueda ingresar y conocer Ah, muchas mucho más gracias. de tu trabajo. Muchísimas gracias, hasta la próxima y muchas gracias a todos.